pinceladas de lo que podría ser importante mejorar, optimizar de cara a esa medicina de precisión que hemos mencionado en las últimas charlas. Esto es muy rápido porque ya lo hemos comentado, pero básicamente yo creo que cuando tenemos una enfermedad glomerular estamos como, debíamos tener una película y lo que tenemos es una foto, eso lo dijo Adriana también en la charla, tenemos una foto de la biopsia en un momento puntual, pero antes de la biopsia tenemos la predisposición genética, el impacto ambiental, en muchas de estas enfermedades el desarrollo de una respuesta autoinmune, que ahora no vamos a entrar en detalles, y la inflamación en el riñón, que suele ser el momento en el cual nos llegan los pacientes a los nefrólogos. Pero es muy importante desde el punto de vista conceptual tener en cuenta todo lo que ha pasado antes cuando el paciente ya tiene microhematuria, proteinuria y disfunción renal. Y aquí es muy importante analizar la biopsia con esta óptica y con esta perspectiva. Y finalmente, recordar que en una medicina de precisión, con la pobre rendimiento que tiene predictivo los marcadores que usamos para la medición de la función renal, el objetivo terapéutico tiene que ser evitar que los pacientes hagan fibrosis renal, que es lo que finalmente va a conducir a la pérdida de función, ¿no? Eso es una cosa básica. Entonces es muy importante ir precisando el diagnóstico histopatológico y conocer muy bien la anatomía glomerular. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero es entender que en el futuro el diagnóstico histológico tiene que ir más de los patrones a las etiologías. ¿Por qué? Porque tampoco voy a entrar en detalles, pero evidentemente el acúmulo, y esto es un concepto que yo aprendí en la Facultad de Medicina, que ya sabíamos que la cantidad de depósito era proporcional a la severidad, pero cada vez más importantes los mecanismos en los que se genera este depósito inmune. Tampoco voy a entrar ahora en detalles porque por el tiempo, pero es muy importante y parece que en el futuro desarrollar estrategias para intentar detectar precozmente y inhibir la formación de estos complejos inmunes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en las enfermedades glomerulares es muy importante tanto la inmunidad innata como la adaptativa, y hay un gran crosstalk entre los dos tipos de inmunidad, que es lo que muchas veces vemos reflejados en nuestras biopsias. El tema está que esto lo tenemos que disecar un poco mejor de cara a no dar información de patrones, sino dar información de etiología. Y del complemento, que hay muchos fans aquí, veo del complemento, es evidente también, es muy importante saber qué papel juega el complemento. Conceptualmente lo digo, también por un tema de tiempo, saber si es, por ejemplo, la piedra angular de la enfermedad, como la nefropatía C3, o por ejemplo, como podría ser en la IgA, ser un factor, o como se postula también en la membranosa, un factor que perpetúa el daño renal, pero no es un protagonista inicial, ¿no? Esto también es importante y es lo que deberíamos intentar establecer en el diagnóstico. Y esto lo digo porque recientemente salió esta revisión en Nature Reviews Nephrology, hablando de la importancia de esto, ¿no? Que hemos de caracterizar la respuesta inflamatoria, pero solo debemos intentar identificar ese patrón de lesión. Por ejemplo, si es una glomerulonefritis asociada a infección, si es una glomerulonefritis asociada a autoinmunidad, o si bien, y esto lo pongo aquí en el medio, hay un paraguas muy grande y cada vez llamamos glomerulonefritis a muchas cosas, y como vemos aquí, hay muchas entidades aquí que son enfermedad glomerular, pero probablemente no son glomerulonefritis. Hay que tener cuidado y hay que trabajar en hacer una taxonomía mejor de la enfermedad glomerular para obtener buenos tratamientos. Entonces, esta introducción la hago porque esto se extrapola también al campo del trasplante renal. Por ejemplo, la glomerulopatía aloinmune, que es típica del trasplante y del rechazo humoral crónico activo, por ejemplo. O, por ejemplo, hoy nos presentaron un caso de amiloidosis AA, que puede ser relacionada con un fenómeno autoinflamatorio, no necesariamente autoinmune, sino autoinflamatorio. Entonces debemos de trabajar en una clasificación etiológica que se base en esos parámetros: infección, autoinmunidad, aloinmunidad, enfermedad autoinflamatoria y luego, como no, las gamaspatías monoclonales. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos, si el sistema sanitario nos lo permite, si los gobiernos nos lo permiten, si la economía nos lo permite, es un tratamiento más dirigido al mecanismo fisiopatológico. No tenemos tiempo aquí de revisar, pero realmente es esperanzador desde una cierta perspectiva saber que actualmente en la enfermedad glomerular contamos con muchas más opciones terapéuticas y que hay muchas más en camino, muchas más en camino.
Entonces, un poco el desarrollo de la charla es qué podemos hacer nosotros como clínicos para intentar optimizar esa información y dar un tratamiento más oportuno a los pacientes. Un aspecto que yo creo que puede ser interesante para intentar inhibir esta formación de complejos inmunes es el estudio de la netosis. La netosis es un fenómeno bien conocido, pero que parece que juega un rol muy importante en el desarrollo de la enfermedad autoinmune en el riñón y además está en fases muy iniciales de la enfermedad, con lo cual nos permitiría un tratamiento más oportuno. Y parece que este es el camino para intentar frenar el depósito de estos complejos inmunes y mejorar el pronóstico de las glomerulonefritis. Otra cosa que es importante, que yo creo que es importante tener en cuenta y que se ha comentado también durante la sesión, es que las enfermedades glomerulares se tienen que analizar con una perspectiva histórica, en el niño y en el adulto. Es muy importante, son presentaciones clínicas diferentes, pero normalmente a los nefrólogos de adultos nos llegan los pacientes más desafiantes de la pediatría. Y no es que las enfermedades sean más benignas en la edad pediátrica, sino que se seleccionan estas poblaciones y nosotros vemos los casos pues, más complejos o que no responden a los tratamientos. Y esto es importante a la hora de tener en cuenta a la hora de diseñar estudios clínicos. Es importante que hayan centros de referencia, ya se mencionó. Estas enfermedades son enfermedades, muchas de ellas raras, pero que en su conjunto representan una importante causa de enfermedad renal crónica terminal y adquirir experiencia en el manejo de estas enfermedades pues requiere de ver pacientes. Entonces yo creo que si no hay, esto no quiere decir que los centros de referencia vean solamente los pacientes, sino quiere decir que hay un seguimiento conjunto, pero que sí que hayan unos expertos que puedan un poco establecer un poco las pautas de tratamiento y de diagnóstico. Y eso es importante trabajar en común y es una cosa que yo creo que no está de todo desarrollada a nivel global, es la coordinación, la transferencia entre los adultos, entre la patología pediátrica y los adultos. Aquí lo vemos y pongo el ejemplo de la nefropatía IgA, porque claramente pareciera que la enfermedad en el niño, en edad pediátrica tuviera un mejor pronóstico, ¿no? El problema es que esos pacientes son los que desarrollan después enfermedad renal crónica en el adulto y las curvas se van juntando al final, ¿no? Si ves un poco las cosas en perspectiva de tiempo. O por ejemplo, cuando vemos la recurrencia de la IgA en el trasplante, tener menos de 40 años antes de llegar al trasplante ya es un factor de riesgo de progresión y el motivo es que la enfermedad es mucho más agresiva, ¿no? Otro concepto que vaya un poco ligado y que yo creo que se tiene que perfilar mejor, esto va en relación con lo que se ha comentado hoy de los ISGLT2 también, pero también los GLP-1 que están allí, los otros análogos no esteroideos de la aldosterona, antagonistas no esteroideos de la aldosterona, es el tema del envejecimiento renal prematuro en el paciente con enfermedad glomerular. Está claro que en una persona sin patología renal previa existe un envejecimiento renal que más o menos está calculado a partir de los 45 años, 0.8 mililitros por minuto por año, y esto suele ser mucho más intenso en el paciente con patología glomerular, con lo cual se estrecha este margen de maniobra que tienen estos pacientes y probablemente eso conduce a mayor envejecimiento renal y a daño. Y es muy importante a la hora de diagnosticar a estos pacientes establecer que cuando hablamos de daño agudo y daño crónico, o damage, que es de la literatura anglosajona, es una parte importante y yo creo que ahí nos falta también trabajar para optimizar eso. ¿Por qué? Porque también lo conocéis de sobra, la nefropatía diabética, el riñón es un modelo interesante en el cual se produce fibrosis por un fenómeno autoinmune, pero esas mismas fibrosis, si además se asocia diabetes, hipertensión y obesidad, aún peor, pero si no, también progresan esos pacientes, aunque la causa esté controlada de la enfermedad, porque esa fibrosis genera más inflamación, más daño hemodinámico y perpetúa este ciclo vicioso de inflamación y fibrosis en la enfermedad renal crónica. Con lo cual, es evidente que el factor hemodinámico juega un papel importante y que lo debemos de controlar. No voy a entrar en esto ahora de bajar la presión dentro del glomérulo como medida nefroprotectora, todos lo conocemos, pero se tiene que pasar a un espectro más molecular, de analizar la relación entre las proteínas que conforman el SLIT, la relación entre la nefrina, la TRP6, la podosina y la actina, porque ya tenemos fármacos que potencialmente lo podrían manipular farmacológicamente y obtener un beneficio nefroprotector o estabilizador del podocito en enfermedades ya puramente podocitarias. Y eso es fundamental para mejorar el pronóstico en este grupo de patologías. Entonces tenemos que tener técnicas
morfológicas que nos permitan ver esto, ¿no? Que nos permitan ver, esto digamos sería el estado normal, sano. En magenta vemos la nefrina, en verde vemos la podosina y aquí vemos la interacción. Y esto es lo que realmente sucede en estadios precoces de la enfermedad. Se desestabiliza esa unión, esa interacción entre nefrina y podosina, y eso interrumpe la formación de puentes de actina y es lo que nos produce la proteinuria con un riñón, por ejemplo, ópticamente normal. Entonces eso ya lo puede ser un fenómeno fisiológico y reversible, pero no siempre lo es así, y eso tenemos que saberlo caracterizar y estudiar. Esto ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque yo creo que sí que es importante insistir en el concepto de nefroprotección, tal y como se habla en nefropatía diabética, pero hay ciertas peculiaridades en el paciente con nefropatía glomerular o enfermedad o enfermedades renales autoinmunes que no han sido suficientemente estudiadas y que merecen ese estudio, saber si, por ejemplo, los ISGLT2, además de su efecto nefroprotector clásico, como se ha explicado hoy, tiene un efecto antiinflamatorio y tiene algún efecto también sobre la etiología de la enfermedad. Esto no lo sabemos. Aquí está, por ejemplo, un listado, esto es un poco antiguo, pero porque ya habría que actualizarlo. Aquí ya, por ejemplo, el Sparsentan ya es una realidad, es un fármaco que tenemos disponible, pero son los potenciales estabilizadores del citoesqueleto del podocito, como herramientas terapéuticas. Y aquí vemos que hay desde fármacos que modulan la expresión de un polimorfismo, como en el caso de la ApoL1, que creo que se habló ayer, a fármacos como inhibidores o anticuerpos monoclonales que antagonizan las proteínas del SLIT. Esto se va complicando y para utilizar esas opciones terapéuticas necesitamos tener un mejor diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, aquí aparece un tema que yo creo que es controvertido en diversas patologías, pero que es importante, y es el de repetir la biopsia. Es evidente que uno no puede hacer un tratamiento con un paciente con una nefropatía IgA que se diagnosticó hace 10 años y ahora tiene proteinuria residual de 2 gramos y microhematuria, y queremos pretender que el mes de cero que tenía cuando se diagnosticó a los 10 años sea lo mismo que pasa ahora. ¿Cómo vamos a tratarlo con un fármaco que modula el complemento o que tiene un efecto sobre APRIL, por ejemplo, para inhibir la producción de la IgA hipogalactosilada? Necesitamos repetir la biopsia en unos contextos clínicos para evaluar la respuesta al tratamiento, y el motivo de esto, que se resume en esta diapositiva, es porque no contamos con biomarcadores no invasivos que nos permitan hacer este diagnóstico. Tendríamos que empezar entonces a hablar de remisión clínica, inmunológica si tenemos un biomarcador no invasivo, e histológica, como ya está, yo creo que cada vez más establecido la nefritis lúpica, y como yo creo que, sobre todo en el ámbito de la nefropatía IgA, sobre todo en los pacientes que quieran entrar en ensayos clínicos nuevos, se tendrá que hacer para poder tener mejores resultados y sacar mejores conclusiones de los tratamientos de los que disponemos actualmente. ¿Qué podemos hacer un poco para cuantificar mejor la fibrosis? Hay estudios en marcha y no solamente en el ámbito de la patología glomerular, pero también para cuantificar esta fibrosis, no solamente por técnicas histológicas, que todos conocéis, sino también por técnicas radiológicas. Y ahí es importante, es interesante, estamos trabajando en ello, en el papel de la resonancia nuclear magnética por difusión de oxígeno para valorar el porcentaje de fibrosis y utilizarla como una herramienta de seguimiento de los pacientes. Esto tardará más porque yo creo que será un producto de tener mejores biomarcadores histológicos, tener biomarcadores en plasma y en orina que nos permitan cuantificar. Esto sería, por ejemplo, el abordaje ideal en los pacientes que decidimos tratar con un fármaco o con 2 fármacos o con 3 fármacos nefroprotectores, sin usar tratamiento antiinflamatorio o inmunomodulador, pues se debería cuantificar y se debería valorar de esta manera. ¿Por qué? Porque realmente la biopsia renal es un material escaso que tiene información muy valiosa, pero que muchas veces no nos permite, ¿no?, desarrollar, por ejemplo, como en el ámbito de la hematología o la oncología, un tumor, hay mucha muestra, mucho tejido que se puede utilizar para utilizar diferentes anticuerpos, valorar. Nosotros tenemos esa limitación y la tendremos siempre. Tenemos que intentar buscar herramientas que nos permitan optimizar la información que sacamos de ese material y, como se comentó también durante la jornada, intentar utilizarlo de la manera más exquisita posible para sacarle el mejor rendimiento. En ese aspecto nosotros hemos trabajado con la microscopía confocal ex vivo. No estoy hablando de la microscopía confocal para hacer colocalización de antígenos y anticuerpos. Esta es una técnica mucho más sencilla en la cual se utiliza un detector
y un láser para tomar una foto del cilindro renal extraído en el proceso de la biopsia renal. Y con esa técnica, por medio de una flujograma computacional, se pueden obtener imágenes ahora enseñaré imágenes. Se pueden obtener imágenes por ejemplo, esto es una hematoxilina eosina hecha con microscopía confocal. Se le toma la foto al cilindro renal, la preparación dura de 3 a 5 minutos y se obtienen imágenes, que una cosa de lo que hemos trabajado nosotros allí en la unidad glomerular del Clinic es de intentar valorar si era comparable con el estándar que es la microscopía convencional, ¿no? Y realmente parece que esta técnica permite evaluar la presencia, por ejemplo, de daño crónico. No tiene la resolución de la microscopía convencional, pero permite valorar la presencia de daño crónico y algunos patrones de lesión característicos de las biopsias. Con lo cual nos abriría una puerta, por ejemplo, a si uno tiene una sospecha de amiloidosis y con esta imagen puede ver una imagen sugestiva, utilizar de una manera más inteligente el material para, por ejemplo, enviar una muestra más adelante a hacer espectrometría de masas. Por ejemplo, esa sería una aplicación. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí vemos la imagen convencional y aquí vemos la imagen con hematoxilina eosina hecha con la foto con el confocal. Y vemos que realmente necesita la experiencia de un patólogo experto, pero se permite discernir las lesiones. Por ejemplo, este es un caso de vasculitis con arteritis importante. ¿Para qué puede servir esto a corto plazo? Pues lo estamos utilizando en la biopsia preimplantacional en el trasplante. Yo creo que aquí es donde, por ejemplo, necesitas más información más rápida y muchas veces la congelación que se utiliza no te permite detectar patrones de membranosa como el que vimos hoy en el caso o algunas otras lesiones. Entonces esto es una deficiencia y estamos haciéndolo o implementándolo después de confirmar, mientras los estudios que hemos hecho, que el cilindro que se somete a la microscopía confocal se puede utilizar luego para hacer todo el procesamiento del bloque de parafina sin interferencias. No se puede utilizar para la inmunofluorescencia porque se utiliza naranja de acridina y sí que causa un artefacto con la inmunofluorescencia, pero podría ser útil para esto. En el ámbito de la glomerulonephritis rápidamente progresiva, permite detectar también semilunas y, por ejemplo, el típico paciente con la ANCA vasculitis que suelen, no sé por qué, pero llegan los viernes por la noche, y entonces hay que tomar una decisión y por ejemplo, esto fue uno de los problemas del Pexivas, que no se hacían biopsias, pero porque esos pacientes tienen un contexto muy peculiar, porque yo sí creo que la biopsia es muy importante para tomar decisiones terapéuticas también en las vasculitis, sería otra opción. Y sobre todo, el objetivo fundamental era optimizar la recolección de muestras de cara al diagnóstico molecular de la biopsia renal. Dicho esto, el futuro yo creo que está en la transcriptómica tisular. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas disponibles, porque incluso se puede utilizar en material de archivo, esta es una publicación reciente del Kit International, y de hecho ahora nosotros tenemos un FIS, un estudio de investigación en marcha para hablar de nuestro banco de muestras. Es evidente que extrapolar los datos de transcriptómica tisular, por ejemplo, comparadas de la oncología o la oncohematología, es muy difícil porque la cantidad de material de RNA que obtienes es infinitamente inferior, pero estamos trabajando en optimizar estas técnicas para intentar tener información que te permita pues, caracterizar vías de señalización y marcadores o dianas moleculares de tratamiento, que es un poco el objetivo, ¿no? Ser capaz de decir el paciente tiene un daño de la membrana basal, este daño de la membrana basal está asociado a tal proteína y se podría beneficiar de tal tratamiento. A eso no hemos llegado, pero se parte optimizando por un lado la muestra de la biopsia y luego aplicando técnicas de biología molecular, especialmente yo creo que la transcriptómica tiene futuro en el ámbito de la nefropatología. Por ejemplo, este estudio es interesante porque se utilizó para clasificar o estratificar el riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes que tenían un pronóstico clínico en principio bueno, escasa microhematuria, proteinuria por debajo de 1 gramo en el seguimiento y función renal estable. Y vieron, por ejemplo, cómo pudieron predecir en pacientes que tenían mucho seguimiento, algunos de esos pacientes, ya sabemos que un 20 a 30% de esos pacientes, cuando se hacen adultos grandes, entre los 60 años, desarrollan enfermedad renal crónica y pueden llegar a requerir diálisis. Y vieron que hay algunas moléculas que están implicadas y que podrían explicar
ese empeoramiento o ese mal pronóstico, ¿no? Proteínas relacionadas con el complemento en algunos casos, proteínas relacionadas con del metabolismo mitocondrial en otros casos, o proteínas del mesangio que ayudan a la internalización o el metabolismo de los inmunocomplejos. Entonces, tenemos que llegar a poder obtener o a poder caracterizar en la clínica, en la asistencia, las vías que generan la inflamación en nuestros pacientes. Y ahí el ejemplo claro es la nefropatía IgA. Ahora tenemos tratamientos que por ejemplo, la budesonida de liberación intestinal, que nos ayudan a frenar el estímulo para la síntesis de IgA hipogalactosilada. Podemos incluso, hay ensayos clínicos con anti-CD38 para intentar frenar la producción de anticuerpos en la célula plasmática, o inhibidores de BAMPS o APRIL, que parece que disminuyen la proteinuria. Pero ¿cómo vamos a dar estos tratamientos si no somos capaces de establecer que el paciente está activo o no? Necesitamos seguramente una biopsia de control en estos pacientes, eso yo creo que es evidente. Y necesitamos también, cómo no, yo creo que en este sentido, no sé si aportaré mucho con este comentario, la ya demasiado llamada y nombrada inteligencia artificial, que este es un debate que yo creo que en el ámbito de la patología glomerular se está viviendo con intensidad, porque algunos patólogos pueden sentir que sea que los va a reemplazar. Eso no es así, yo no lo veo así, por lo menos. Se trata de aplicar la inteligencia artificial aumentada, que es que el patólogo, con experiencia, es lo que estamos viendo nosotros con nuestras patólogas en el clinic, es el que le enseña a la máquina qué es fibrosis patológica y qué es colágeno habitual. Exacto, exacto. Entonces estas cosas tardaremos muchísimos años y depende sobre todo de un buen trabajo y buena coordinación con los patólogos para que estos abordajes de inteligencia artificial aumentada nos ayuden realmente a mejorar la efectividad de nuestros tratamientos. Y por ejemplo, como ya se sabe, todo el mundo sabe ya y está muy de moda hablar de la IgA hipogalactosilada como un factor importante, como el primer hit de la aparición de la nefropatía IgA. Yo he hecho estudios con diversos kits de estas IgA hipogalactosiladas y no me discrimina ni los pacientes con IgA, porque incluso hay pacientes con nefropatía membranosa que tienen IgA hipogalactosilada. Hay mucha gente en población general, por ejemplo, población sobre todo del extremo oriente, que tienen muchos de estos pacientes IgA hipogalactosilada. O sea, no podemos trabajar solo con eso, necesitamos o el autoanticuerpo o establecer por qué mecanismo esos pacientes, si es un mecanismo mediado por el complemento o no, para establecer realmente cuál es la terapia en esos pacientes. Entonces, ya para concluir, varios mensajes para llevarse a casa y pensar y podernos ir ya a almorzar, porque yo creo que la gente tiene hambre ya ahí. Primero, existen algunas herramientas, nosotros proponemos esta, pero no es la única, que nos podían ayudar a hacer como el primer eslabón de la evaluación del tejido renal en la nefropatología. Esto, ¿qué nos puede permitir? Pues realmente aplicar, como siempre, la clínica, conocer bien el fenotipo clínico del paciente. Yo de momento no veo que haya ninguna herramienta que lo mejore. Un nefrólogo bien entrenado, que sepa orientar una proteinuria y una hematuria, primero saber si es glomerular o no, etcétera, no vamos a entrar, eso sigue siendo importantísimo. Y la experiencia para hacerlo en diferentes ámbitos o en diferentes escenarios clínicos, para luego utilizar evidentemente las técnicas moleculares y la morfología e integrarlo con la inteligencia artificial para realmente llegar a tratamientos personalizados como está pasando en la oncología. Nosotros estamos lejos de esto, yo creo que la enfermedad que lo tiene más cerca sinceramente es la membranosa, las vasculitis podrían estar en un segundo nivel, pero por ejemplo en el lupus estamos años luz de esto, ¿no? Pero hay que trabajarlo de esta manera y pensar de esta manera. Otro mensaje es que no tiene ningún sentido hacer tratamientos en una sola vía de señalización, una sola vía inflamatoria, sino que el óptimo tratamiento requiere usar o modular diferentes mecanismos del daño, agudo y crónico. Y eso, por lo menos en mi experiencia, permite además reducir dosis de fármacos que pueden ser tóxicos si se mantiene la exposición por mucho tiempo. El ejemplo claro lo hemos visto y lo hemos hablado hoy en los esteroides. La glomerulitis asociada a ANCAS ahora mismo, y no por el Avacopan, que también tiene su escenario, si quieren luego lo discutimos, pero por ejemplo por el rituximab de mantenimiento.
Es posible tener pacientes a un año con una glomerulositis asociada a ANCA sin corticoides, porque estos tratamientos nos lo han permitido, ha mejorado la adherencia, ha mejorado el bloqueo, ha mejorado muchas cosas, pero no puede ser siempre el mismo tratamiento, porque este tratamiento a largo plazo, la depresión crónica de las células B, también tiene sus consecuencias. Entonces, múltiples mecanismos para poder reducir dosis. Y, finalmente, insistir en que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo queramos tomar, de momento para llegar a eso, la vía más corta que tenemos es hacer biopsias, repetir las biopsias en los contextos clínicos adecuados, evidentemente. Ahora no tenemos tiempo para discutir cada uno, pero yo creo que esto es importantísimo para poder obtener información. Muchas veces en estas enfermedades raras el mejor control no es tener una población extensa, sino que cada paciente sea su propio control y esté seguido de una manera exquisita en el tiempo, para poder saber lo que está pasando en la enfermedad. Y para eso se necesita trabajar de manera multidisciplinar. El patólogo renal, los nefrólogos y otras especialidades médicas, los farmacólogos y la farmacia, las agencias reguladoras y los pacientes. Y eso yo creo que es una invitación a seguir un poco el ejemplo global de que los pacientes tienen que tener conciencia de cuáles son las mejores opciones de tratamiento y tienen que luchar para que tengan acceso a esos tratamientos o a esos métodos de diagnóstico. Y ya está. Finalmente yo soy un amante del básquet y bueno, ya tengo unos años, me gustaba Larry Bird, que era un excelente lanzador de los Celtics de Boston, y él decía esto, ¿no? Que somos lo que repetimos y lo más importante es crear hábitos, y esto lo digo sobre todo para la gente joven. Hay que habituarse a hacer bien el diagnóstico, a ver bien la hematuria, a saber si la proteinuria es a expensas de albúmina o no, si puede tener relación con la gamapatía monoclonal. Eso no ha reemplazado nada ni nadie, y es el primer paso para llegar a una medicina realmente 4P, de precisión. Y eso en la nefrología es realmente reciente, porque desafortunadamente hasta hace muy pocos años éramos una especialidad básicamente para sustituir. Pero ya está claro que aquí veo que hay mucha gente que está interesada también en prevenir que esos pacientes pues lleguen a la enfermedad renal crónica terminal.